Hermanos, ¿cómo está usted? Les saludo una vez más hoy en esta tarde, esperando en el Señor que se encuentre muy bien. Pues le damos paso entonces a lo que sigue, que es la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor, mis hermanos? Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor y estamos ahorita con nuestra miniserie que le titulé el mensaje a las 7 iglesias que están ahí en Apocalipsis capítulos 2 y 3. El tema número 6 de esta tarde le titulé Sardis, The Walking Dead, la iglesia muerta en vida, ¿verdad? Así le titulé, The Walking Dead. El texto base que vamos a ver hoy, vamos a estudiar, va a ser Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Versículos 1 al 6. Y hablando acerca de esto, mis hermanos, de estar muertos en vida, de ser walking dead, en algún momento de nuestras vidas, todos quisiéramos encontrar, algunas personas quisieran en el mundo encontrar un sentido a lo que hacemos. Y desafortunadamente también hay cristianos, ¿verdad?, que buscan, que tratan de encontrar un sentido a lo que hacen. Hay personas que quisieran tener un propósito de vida al que aspirar, y que este propósito les brinde una motivación, les dé una satisfacción de realización personal en este momento, o sea, en el presente y a largo plazo, ¿verdad? Y hay personas que en su interior sienten ese llamado, ¿no? Con un leve susurro que les dice: despierta, esta no es la vida espiritual que estabas buscando, ¿verdad? O sea, tienes que despertar de ese dormir, de esa muerte, ¿verdad? Y muchos escuchan ese llamado y hay quienes lo ignoran. Muchos ignoran ese llamado. Y es que tenemos mucho en nuestra contra también, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos las comodidades. Esta nación nos brinda comodidades. Eso es algo que está en contra de nosotros, ¿sí? Tenemos el sistema de esta nación. Los medios de comunicación también es un distractor para poder escuchar la voz de Dios, para poder despertar, ¿verdad? La gente que frecuentamos también puede ser un motivo que estorbe para este despertar, ¿verdad? Y se nos muestra un camino y se nos dice, ¿verdad?, lo que es normal hoy en día, lo que es posible para nosotros y cómo debería de ser la vida. Eso se nos dice allá afuera, ¿verdad? Pero olvidamos en ocasiones nuestro pasado, ¿verdad? Y buscamos encajar en nuestro entorno inmediato también. Después de todo, mis hermanos, es más fácil hacer lo que los demás hacen y seguir la corriente sin cuestionarnos nuestra propia vida, ¿verdad? Mire, y cuando seguimos la corriente y buscamos lo más fácil, vemos que nadie nos critica, ¿sí o no? Vemos que nadie nos critica, somos de la gracia de todo mundo, ¿verdad? Y podemos vivir tranquilos, siendo aceptados por hacer lo mismo que los demás hacen, ¿verdad? Eso es desafortunado, mis hermanos. Cuando la palabra del Señor nos dice que debemos de ser luz, debemos de brillar en medio de las tinieblas, pero a veces nos comportamos como las tinieblas y no somos luz. Por eso vivimos tranquilos, siendo aceptados, ¿verdad?, por todo el mundo. Y esto puede parecer bueno a simple vista, mis hermanos. Sin embargo, quiero que se dé cuenta que al hacer esto, mis hermanos, pues usted no va a brillar. No va a brillar y tenemos que brillar. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a destacar, ¿verdad? No vamos a expresar nuestra esencia y nuestra vida cristiana pasa inadvertida entre la multitud, mis hermanos, ¿sí? Sin darnos cuenta, con el pasar del tiempo, comenzamos a actuar sin pensar. Comenzamos a actuar como actúa este mundo. Entramos en la monotonía y dejamos que pasen nuestros años, nuestros mejores años, para poder servir al Señor haciendo cualquier cosa, ¿sí? Y nos convertimos en un muerto en vida, mis hermanos. Y esto mismo le sucedía a la iglesia de Sardis. Fíjese, vaya ahí Apocalipsis 3 versículo 1. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras,
porque tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia entre nosotros. Nos hemos gozado, Señor, en medio de la alabanza, te hemos exaltado, exaltado con el corazón, nos hemos humillado ante ti y ahora disponemos nuestra vida y nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra que ilumina nuestro andar, tu palabra, Señor, que redarguye nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva y nos da vida, sabiendo, Señor, que en ocasiones si no nos metemos en tu palabra podemos morir, podemos desfallecer, Señor, pero tu palabra nos infunde aliento, Señor. Te bendecimos y te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y acabamos de ver el versículo 1, que es el texto base que estamos tomando de referencia para este tema. Y dice Apocalipsis 3:1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Al mismo tiempo, mis hermanos, que Jesús habló estas palabras a Juan, la antigua ciudad de Sardis, mis hermanos, ya había visto sus mejores días. Ya habían pasado sus mejores días y estaba comenzando a declinar. Y esto me recordó un poco a esta nación, mis hermanos. Yo ya veo a esta nación, no sé usted, si usted es observador, yo veo a esta nación que comienza ya a declinar. Los mejores días de esta nación han pasado, mis hermanos. No sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Pero esto es bíblico, mis hermanos. Esto viene en la Biblia, ¿sí? En los últimos tiempos esto va a suceder. Y esta ciudad antigua, mis hermanos, la ciudad de Sardis, ya había visto sus mejores días y comenzaba a declinar, pero aún era una ciudad rica como esta, ¿verdad? Aún es una ciudad rica, aún es una nación rica. Y debido a que estaba situada en la intersección de varios caminos y rutas comerciales importantes que llevaban a Roma, eso la convertía en una ciudad importante, a Sardis, una ciudad todavía rica. Y la conexión entre Sardis y el dinero, mis hermanos, un dinero fácil, era bien conocida en el mundo antiguo, en esta ciudad. Y es de interés, mis hermanos, hacer notar que la primera moneda acuñada en Asia Menor fue acuñada en esta ciudad de Sardis, en los días de Creso, ¿sí? Y estas monedas creadas de una forma burda, es decir, no son como las conocemos hoy, sino que no eran uniformes, no eran redondas, no tenían forma. Pues no sé si usted ha visto fotografías de monedas antiguas, cómo eran de forma burda. Fueron el inicio del dinero, tal y como lo conocemos hoy en la actualidad. Sardis era el lugar donde nacía el dinero moderno, mis hermanos, en esta ciudad. Y Sardis también era una ciudad bien conocida por su facilidad de vida y de lujos, ¿verdad? Tenía una reputación bien merecida por su apatía también y por su inmoralidad. En Sardis había un gran y magnífico templo dedicado a Cibeles. Esta, mis hermanos, era la diosa madre de esa ciudad. De las ruinas de este templo, si usted se mete a ver la ciudad antigua de Sardis, aún quedan algunas ruinas de ese templo y hay dos columnas, ¿verdad? Quedaron unas columnas, que estas columnas principales miden alrededor de 60 pies de altura y el ancho de estas, el diámetro de estas columnas es de 6 pies también. Entonces esta diosa madre, mis hermanos, era honrada, era adorada con todo tipo de inmoralidad e impureza sexual en esta ciudad de Sardis. La combinación, mis hermanos, del dinero fácil y un ambiente inmoral hacía que la gente de Sardis amara el placer y fuera en gran medida, mis hermanos, indulgentes, ¿sí? Su gente era notoriamente holgazana, eran holgazanes, amantes del placer y de los lujos. Y Sardis era una ciudad que ya venía en decadencia. Y esto me recuerda a hoy en día muchos jóvenes y no tan jóvenes quieren obtener el dinero fácil, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo quiere ser youtuber, ¿verdad? Quieren ganar dinero fácil.
Y usted los puede ver y los puede ver que no hacen nada ese tipo de jóvenes. Hoy en día los jóvenes no ayudan en casa, ¿verdad? Es muy difícil, muy complicado. Tienes que estar detrás de ellos. Y antes nuestros padres, ¿cómo nos traían a nosotros, verdad? Nos decían, haz esto, y teníamos que hacerlo, porque si no lo hacíamos, ¿qué sucedía, mis hermanos? ¿Verdad? La chancla, ¿verdad, hermana? Agarraba a nuestra mamá la chancla y nos daba un chanclazo. El cinturón, ¿verdad? La riata mojada, ¿verdad, hermana? ¿A cuánto les dieron riatazos mojados? ¿A usted, hermana? Ay, yo oía también a mi abuela, que ya murió, que también ella recibía disciplina así, con una soga, una riata que le llaman una soga mojada. Y ya me imagino cómo ha de doler, mis hermanos. Si el cinturón dolía, a mí me dieron mis cinturazos, mis hermanos, porque yo a veces me portaba mal, ¿verdad? Pero retomando el tema, esta ciudad quería, o más bien como obtenía dinero fácil, pues vivía en lujos, ¿verdad? Entonces Sardis era ya una ciudad en decadencia. Y dice aquí la palabra del Señor, Jesús se presenta, ¿verdad? Una vez más, pero ahora se presenta a la ciudad de Sardis. Jesús siempre llega y se presenta en todas, o se ha presentado en todas las ciudades, en todas las iglesias, perdón, que hemos estudiado los mensajes. Jesús se ha presentado, ¿verdad? Y en esta no es la excepción. Llega y se presenta y él dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y mire, hablar de los 7 espíritus de Dios, hay tres formas, ¿sí? Y la palabra de Dios menciona los 7 espíritus de Dios. Pero en realidad, mis hermanos, mientras Jesús se describe a sí mismo en la iglesia de Sardis, utiliza términos que enfatizan su carácter, mis hermanos, como amo de cualquier espíritu, de cualquier poder espiritual, mis hermanos. Él se presenta como amo de cualquier poder y autoridad, ¿sí o no? Y la repetición del número 7 que vemos en este versículo 1, porque lo dice 2 veces, ¿verdad? La repetición de este número 7 ayuda, mis hermanos, a indicar esto, porque 7, mis hermanos, es el número de plenitud. ¿Sí lo sabía? Eso significa el número 7. Es el número de la perfección aquí en la Biblia, el número 7. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios y la plenitud de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, mis hermanos, entonces tiene la plenitud del Espíritu de Dios en sí mismo, y también tiene al Espíritu Santo en plenitud para darlo a la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice: el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Y Jesús también, mis hermanos, tiene la plenitud de la iglesia en su mano. Sabemos, mis hermanos, que las 7 estrellas representan a las iglesias, a las 7 iglesias de las que estamos hablando y de las que vamos a hablar. Por lo que Jesús dijo allí en Apocalipsis 1:20, ¿verdad? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Eso es lo que dijo Jesús ahí, ¿verdad? Y cuando Jesús habla de los ángeles de las 7 iglesias, mis hermanos, a través de estas cartas, habla no a un individuo en particular, ¿sí?, sino habla a toda la iglesia por medio de ese individuo. ¿Y quién es ese individuo? ¿Quién es el ángel de las iglesias? Bueno, Cristo es el que da el mensaje, pero ¿quién es el ángel? Habla el ángel de la iglesia, es el pastor. Así que, hermanos, la máxima responsabilidad delante de Dios recae sobre el pastor, fíjese. Así que con temor y temblor aquí estoy parado enfrente, mis hermanos, dándoles la palabra del Señor. Y dice: y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Y de la manera en que Jesús le habla a cada una de las iglesias, también le habla a la iglesia de Sardis, mis hermanos. Lo que una iglesia es y lo que una iglesia hace nunca está oculto para Jesús, mis hermanos. Mire, aquí todos podemos venir y poner nuestra cara de Juan Diego, de verdad, pero ya en casa es donde mostramos la verdadera cara que tenemos, mis hermanos. Con nuestros familiares es la verdadera cara que nosotros mostramos. Aquí todo el mundo, como yo le decía, esa puerta que está allí, no sé qué pasa, pero transforma a la gente. Cuando cruzan por ahí: hola hermano, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios.
¿verdad? Pero saliendo de ahí como que se acaba el encanto. Y otra vez, pero tenemos que ser los mismos, mis hermanos, dentro y fuera de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque una iglesia, lo que es y lo que hace, nunca está oculto para Jesús, mis hermanos. La iglesia del Señor no es el edificio. La iglesia del Señor no es cuando llegamos y nos reunimos y somos la iglesia. No, la iglesia del Señor somos todos nosotros, mis hermanos. Y donde quiera que nosotros vayamos y donde quiera que nosotros estemos, el Señor, mire, nos está viendo, porque somos su iglesia, somos su cuerpo. Hace rato cantábamos, ¿a dónde huiré? ¿Verdad? Si subiera a los cielos, ahí estás. Si al fondo del mar, ahí estás también. No podemos escapar, mis hermanos. No podemos escapar de la vista del Señor, ¿sí? Por eso es que Él conoce nuestras obras. Y luego continúa diciendo que tienes nombre de que vives. Y Jesús sabía, mis hermanos, que la iglesia de Sardis tenía un nombre, como cada uno de nosotros tenemos un nombre, ¿verdad? Y esto es una reputación. Eso significa que tienes un nombre, es decir, que tienes una reputación. Y su reputación de esta ciudad era de vitalidad, es decir, de vida. Que tienes un nombre, tienes una reputación de que vives, ¿sí? Tienes una reputación de vitalidad. Si mirabas tanto a la iglesia de Sardis en esa época como a la ciudad, si mirabas tanto a la iglesia de Sardis como a la ciudad de Sardis, o sea, la iglesia y la ciudad, todo parecía que estaba vivo y todo parecía que estaba bien en esa ciudad. Y no debemos de tener, mis hermanos, la impresión de que Sardis era como un difunto, ¿verdad? Cuando lo que viene, que vamos a ver, que sigue continuando hablando, no tenemos que, cuando dice que estás viva pero luego estás muerta, no tenemos que tener esa idea de que la ciudad de Sardis era como un difunto, con el edificio destruido, los miembros dispersos y un pastor listo para renunciar, ¿verdad? No, mis hermanos. Sardis era una iglesia ocupada, con reuniones cada noche, todo en movimiento. Tenían campamentos para los jóvenes, tenían veladas de oración, tenían reunión de mujeres, tenían discipulado, tenían reuniones de oración, o sea, tenían actividades, mis hermanos, la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y esta iglesia tenía una reputación de estar bien despierta, siempre preocupada por hacer cosas, ¿sí? Y en este mismo versículo veremos lo que Jesús tiene en contra de las iglesias de Sardis. Vea lo que continúa diciendo el versículo 1. Dice ahí que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y a pesar de su reputación de estar vivos, mis hermanos, Jesús los miró por lo que en realidad eran, ¿sí? Él los miró. Y la expresión "y estás muerto" muestra que una reputación no es garantía de un verdadero carácter espiritual, mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos ver a alguien que anda para arriba y para abajo, sirviendo, llevando, trayendo, pero eso no demuestra realmente si es su carácter espiritual. ¿Cuál es ese carácter que debemos de reflejar? El carácter de Cristo, ¿verdad? Porque tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús, ¿sí o no? Porque tú puedes, mire, me he llevado cada sorpresa, mis hermanos, me he topado con cada sorpresa de que tú los ves y parecen que sí, y luego les dices, oye, ¿sabes qué? Ayúdame en esto, y lo hacen bien, pero después pasa el tiempo y chafean, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada más era externo, ¿verdad? No tenían el carácter espiritual. Y debemos de asegurarnos que el carácter espiritual sea formado en nosotros, mis hermanos, ¿sí? Porque si no somos formados en nuestro carácter, va a pasar el tiempo y la primer prueba fuerte que venga, vamos a desertar, vamos a chafear, mis hermanos, ¿sí? Entonces, esta palabra muerto, mis hermanos, indica que no hay lucha, ¿sí? Que no hay batalla, no hay persecución en esta iglesia.
No era que la iglesia de Sardis estuviera perdiendo la batalla, no, mis hermanos. ¿Por qué? Porque un cuerpo muerto ya había perdido la batalla, ¿sí o no? ¿Ya qué hace un muerto? Dígame. Pues ya no hace nada, ¿verdad? Y en esta carta, mis hermanos, Jesús no anima a los cristianos en Sardis a que estén firmes en contra de la persecución o de la falsa doctrina. Si usted lo ve, no, Jesús no está animando a eso. Las otras cartas sí, pero en este mensaje Jesús no está animando a la iglesia a eso, mis hermanos, ¿sí? No está animando a que perseveren en contra o que estén firmes en contra de la persecución o de la falsa doctrina, porque probablemente, ¿por qué, mis hermanos? Porque no había un peligro significativo en estas cosas ahí en Sardis. Y al estar muerta la iglesia de Sardis, pues no representaba amenazas significativas para el dominio de Satanás, mis hermanos. Así que esta ciudad o esta iglesia de Sardis pues no era digna de atacar, ¿verdad? Mire, si usted, mi hermano, si usted no ha pasado por pruebas reales que vienen de parte de Dios, o que el enemigo se levanta en contra suya y quiere hacerle caer, si usted no ha pasado por pruebas de esas, mis hermanos, yo creo que usted debe de preocuparse, ¿sí? Porque un verdadero cristiano, mis hermanos, siempre está en constante pruebas y luchas, ¿sí o no? Un verdadero cristiano constantemente, mis hermanos. De repente habrá tregua, ¿sí o no? Unos cuantos días, pero de repente viene otra vez la prueba. Amén. Y la finalidad de Dios en estas pruebas es de producir en nosotros el carácter de su Hijo, es producir en nosotros paciencia, que es el carácter de Cristo, ¿verdad? Porque recordemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia, ¿qué? Esperanza, y la esperanza no avergüenza, ¿verdad? Entonces la iglesia en Sardis era un modelo perfecto de un cristianismo inofensivo, un cristianismo que no tenía comunión con Dios, que decían ser cristianos, que decían ser creyentes, que iban a la iglesia, pero solamente iban por cumplir. No tenían una comunión en casa con Dios. No se daban el tiempo para leer la palabra, no se daban el tiempo para orar, no se daban el tiempo para instruir a sus hijos conforme a las escrituras, para hablar con su esposa, hablando de las cabezas, o las esposas no se daban el tiempo para pues atender a la familia, ¿verdad? O sea, eran inofensivos, eran muertos, ¿verdad? Y mire, un comentarista dice, mis hermanos, hablando de esta iglesia, que la apariencia de esta iglesia era que estaba viva, pero en su esencia estaba muerta. Fíjese. Y la iglesia de Sardis estaba en paz, no tenía persecución, no tenía nada que le preocupara a esta iglesia, pero era la paz de los muertos, esa paz que tenía. ¿Y cuál es esa paz de los muertos, mis hermanos? Era una paz fría, una paz dura, era una paz sin movimiento. ¿Cómo está un muerto? Duro, frío y sin movimiento, ¿eh? Ya no respira. No pasaba nada relevante, mis hermanos, con esta iglesia de Sardis. Y fíjese, en el versículo 2 vamos a ver las instrucciones que Jesús da a la iglesia en Sardis, ¿sí? Versículo 2. Y le dice ahí, sé, ¿qué? Vigilante. ¿Qué hace un vigilante? Cuidar, ¿verdad? Pero hay en algunas empresas que contratan a los vigilantes y algunos se duermen. ¿No he visto a esos? ¿Verdad? Se duermen los vigilantes. Mire, yo le voy a contar una historia. Yo allá en Guadalajara trabajé en una compañía que se llama Jabil Circuit. Y yo cuando comencé como almacenista, ¿verdad? Ahí en el warehouse andaba yo surtiendo los materiales, ¿verdad? En el área de surtido de materiales yo estaba. Y yo trabajaba en la noche, mis hermanos. Duré trabajando en la noche como un año. Y en el día estudiaba mi carrera universitaria. Entonces me tocaba ese guardia que se durmió, porque se durmió un guardia.
Había compañeros de trabajo que no los dejaba dormir y era pesado. Trabajar en la noche es pesado. ¿Cuántos han trabajado en la noche aquí? ¿Es pesado, sí o no, mis hermanos, trabajar de noche? Es pesado. Mire, usted duerme en el día, pero no descansa igual, ¿verdad? Yo si le enseño una foto, y tengo una foto de cuando estaba en el almacén, porque la tengo de recuerdo, usted me va a ver unas ojerotas, hermano, y así chupado sí. Va a decir, ay, ese eras tú, ay, que si el Cristo te revivió. Parecía muerto, mis hermanos, muerto en vida, ¿no? Hablando del Walking Dead, ¿no? Y ese guardia no dejaba a algunos compañeros por todas las actividades que tenían. Algunos ya eran casados, tenían hijos, estaban estudiando y aparte tenían que trabajar. Y de repente les ganaba el cansancio y de repente se querían dormir. Y ese guardia llegaba y no los dejaba, no, despierta, que no sé qué. Y no era su labor esa, ¿verdad? Su labor era cuidar los materiales, vigilar el orden en la compañía. Y ándale que ese guardia se duerme. Si un cierto día este guardia se duerme, y compañeros, pues ya ven, ¿no? Por eso no hay que sembrar discordia. Por eso lo que nosotros sembramos, pues vamos a cosechar, mis hermanos. Entonces este guardia se duerme y un compañero le toma una foto y que lo manda a sus supervisores. ¿Y qué cree que pasó? Entonces un vigilante, ¿qué tiene que hacer? Con más razón, un guardia de seguridad, ¿qué es lo que tiene que hacer un vigilante? Estar despierto, estar alerta, estar vigilando, ¿verdad? ¿Vigilando qué, mis hermanos? Esa es la instrucción que Jesús estaba dando a la iglesia de Sardis. Ellos necesitaban examinar y proteger, fortalecer, vigilar ¿qué? Lo que tienen, ¿sí? Y al decir Jesús y afirmar las otras cosas que están para morir, porque vea, dice el versículo 2, dice, ser vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, ¿verdad? Afírmalas. O sea, tú ya estás moribundo, estás walking dead, pero tienes que afirmar las otras cosas que están a punto de morir, ¿sí? Estás agonizando. Y cuando un médico hace todos los esfuerzos, cuando alguien está agonizando, un médico hace todos los esfuerzos para que esta persona mantenga la vida, ¿sí o no? Hace hasta lo imposible, ¿verdad? Médicamente hablando, ¿sí? Y Jesús les está diciendo, afirma las otras cosas que están para morir. Y podemos deducir, mis hermanos, que la condición espiritual de la iglesia de Sardis era mala. Era mala. Estaba enferma y era enferma de muerte, mis hermanos, ¿sí? Pero no estaba sin esperanza esta iglesia. O sea, había todavía una esperanza para esta iglesia. Todavía hay una esperanza para cada uno de nosotros, mis hermanos. No desmayemos, no nos desesperemos. Amén. Espiritualmente había cosas que aún podían ser fortalecidas en esta iglesia. Jesús, mis hermanos, no se estaba dando por vencido, aunque Jesús pues no se da por vencido, ¿verdad? Pero Él no quería que esta iglesia se desanimara. Al contrario, les estaba diciendo, afirma las otras cosas que están a punto de morir, ¿verdad? Pero no era demasiado tarde aún. Es decir, no estaban totalmente muertas, estaban agonizantes. Estaba agonizante esta iglesia, ¿sí? Y tenemos, mis hermanos, que examinarnos cada uno de nosotros. Debemos de examinarnos. Eso dice la palabra, que nos examinemos a nosotros mismos. Eso dice la palabra, ¿sí? Quizá estamos agonizantes, no sé, eso es entre usted y Dios. Porque como le digo, aquí cada uno de nosotros ponemos nuestra cara angelical, ponemos nuestra cara de Juan Diego, y aquí todos se ven bonitos, peinaditos, arregladitos, pero cada uno de nosotros necesitamos examinarnos, porque quizá algunos de nosotros estamos agonizantes, mis hermanos, y el Señor no quiere que muramos espiritualmente. Eso no quiere el Señor, ¿sí? Necesitamos, una vez más le repito, examinarnos para cambiar lo que sabemos que tenemos que cambiar, que está mal, que a Dios no le agrada, ¿sí? Lo tenemos que cambiar. En su historia, mis hermanos, hablando de la iglesia de Sardis,
Fue fácilmente conquistada 2 veces esta ciudad de Sardis, a pesar de que esta ciudad estaba asentada sobre un monte alto y alrededor del monte había precipicios, había riscos, y la entrada principal solamente en los 4 lados solamente era por enfrente, estaba muy cubierta. Pero a pesar de eso fue conquistada 2 veces esta ciudad de Sardis. Si usted se va a la historia, investiga y lee, va a encontrar eso. Y no era, mis hermanos, que los ejércitos que atacaban a esta ciudad, no era que abrumaban a la ciudad de Sardis. No fue así, mis hermanos, sino que la confianza excesiva de esta ciudad de Sardis hizo que no fueran vigilantes, hizo que se confiaran, y como estaban confiados, pues no vigilaron, ¿verdad? Y fácilmente fueron conquistada esta ciudad 2 veces. Y el estado espiritual, mis hermanos, de la iglesia de Sardis era un reflejo del carácter histórico de la ciudad. También era una ciudad que estaba confiada, una iglesia que estaba confiada y que no estaba vigilando, ¿verdad? No estaba vigilando su actitud, su vida. Mire, vaya por favor a primera carta a los Corintios rápidamente. Vamos a leer el capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Capítulo 10, mis hermanos, rápidamente, en el versículo 1 al 12 vamos a leer con este respecto, mis hermanos. ¿Sí? ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios 10, versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, es Pablo hablando, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Pues está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? De los padres, de sus ancestros. Estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea que vieron grandes prodigios, vieron grandes milagros, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era ese alimento espiritual, mis hermanos? El maná que caía del cielo, que representa a Jesucristo, mis hermanos. Fueron alimentados del mismo pan, del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuál era esa bebida? El agua que salió de la roca, mis hermanos. ¿Y quién era la roca? Jesucristo. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ya ve, aquí está. Versículo 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, es decir, murieron en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quiénes, mis hermanos? Estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quiénes? Para nosotros, los creyentes, los que decimos que somos hijos de Dios. Sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Fíjese, estaban jugando a la iglesita cristiana, se sentaron ahí y estaban jugando. Dice: ni forniquemos, les dice Pablo, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Es decir, no hacían caso. El Señor les decía una y otra y otra, y como el chavo: sí voy, no, sí lo hago, sí obedezco, Señor, no, sí obedezco, pero nada que obedecían. Tentaron al Señor una y otra vez, hasta que el Señor les mandó serpientes, mis hermanos. ¿Sí recuerdan esa historia? Y las serpientes empezaron a morderles, ¿verdad? Y dice el versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Qué feo es la murmuración, ¿no lo cree? Eso es lo peor que puede hacer. Eso aborrece el Señor, la murmuración. No, eso viene en Proverbios 6, se lo dejo de tarea, desde el versículo 1 en adelante, léalo, ahí viene. Habla de la murmuración, y eso es lo peor, es aborrecible ante los ojos del Señor. Dice: y perecieron por el destructor. ¿Quién era el destructor? O sea, Satanás, mis hermanos. Mire, usted desobedezca al Señor, y Satanás se va a encargar de destruirle, así como la iglesia de Sardis. No pasaba nada en ellos, y pues Satanás
los hacía como quería, ¿verdad? Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y ya estamos los fines de los siglos, mis hermanos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Así que de verdad se lo digo, mi hermano, si usted dice, no, eso no pasa, eso no va a pasar conmigo, pues el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Como la ciudad de Sardis, ellos pensaban que estaban firmes, que ellos no iban a ser conquistados, porque tenían una ciudad protegida. Pero como era grande su confianza, los conquistaron muy fácilmente, y 2 veces, ¿sí? Por eso dicen las escrituras, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque no he hallado, continúa el Apocalipsis, el versículo 2, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esto muestra, mis hermanos, que sus obras no habían llegado a la medida del estándar de Dios, a la exigencia de Dios. Mire, tenemos un Dios exigente, es un Dios paciente, amoroso, pero también es un Dios exigente, mis hermanos. Los que servimos lo sabemos, porque Él exige, en primer lugar exige santidad. Santidad, mis hermanos, eso es lo que pide el Señor. Y hacer obras, mis hermanos, no es suficiente. Hacer obras para el Señor no es suficiente, porque Dios requiere una intención en particular y un propósito en todas nuestras obras, ¿sí? Y no hacerlas, mis hermanos, las obras nada más como y no hacerlas nada más como algo rutinario. Si las hacemos nada más como algo rutinario, no hacerlas, no debemos de hacer las obras porque se tienen que hacer, mis hermanos. No tenemos que hacerlas como algo rutinario o porque se tienen que hacer y ya. No tenemos que hacerlas nada más por cumplir. Nuestras obras, mis hermanos, deben de ser hechas con el corazón y en una manera que las haga ser perfectas delante de Dios. ¿Y cuál es esa perfección, mis hermanos? En santidad. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con perfección, en santidad. ¿Está pesado el mensaje, mis hermanos? Porque veo que algunos como que tienen sueño. ¿Quieren un agua? Ponga atención, mis hermanos. Y respecto a la frase, no he hallado tus obras perfectas, entonces, un comentarista dice lo siguiente: ellos, dice este comentarista, ellos, es decir, la iglesia de Sardis, hacían tareas de todo tipo, pero no lo hacían de manera completa. Ellos estaban constantemente empezando, pero nunca concluían nada. Qué tremendo es esto, ¿no lo cree? ¿Cuántos de nosotros decimos, no, ahora sí voy a leer la Biblia? Y comienzas a leer el libro de los Salmos y dejas el primer salmo incompleto, no lo terminas de leer. ¿Sí o no, mis hermanos? Lo dejas inconcluso. Después dejas la lectura y tu argumento es porque no tienes tiempo. No, es que llego bien cansado del trabajo y no tengo tiempo. Y es que primero el trabajo, si no, ¿cómo voy a comer? Ah, no, pero ¿quién te da tu trabajo? Pues el Señor, ¿no? Dedícale tiempo al Señor. Y mire, en los institutos bíblicos, de verdad, cuando empieza, cada vez que empieza un curso en los institutos bíblicos, comienzan muchos hermanos con un buen ánimo y con un deseo de estudiar, y se llena, mis hermanos. Ellos quieren aprender y quieren prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero al pasar los días, al pasar las semanas, ¿qué cree que pasa? Mire, poco a poco los hermanos van desertando. Son como la iglesia de Sardis, dejan las cosas inconclusas. Empezaban con algo, pero no concluían nada. ¿Sí? Eso es tremendo, mis hermanos. Ahí se ve cómo estás delante de Dios. ¿A usted le ha pasado esto, mi hermano? Que dejas las cosas inconclusas. No levante la mano, pero ¿a usted le ha pasado eso? Ahí lo dejo para la reflexión, ¿verdad? Y esto es para todos, mis hermanos, hasta para mí. Dice, continúa diciendo el versículo 2: y no sabrás
¿a qué hora vendré sobre ti? Fíjense lo que le está diciendo: no he hallado tus obras perfectas y no sabrás a qué hora vendré por ti, porque nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? Y algunos dicen: el Señor tarda, no pasa nada. Pues ya tienen más de 2000 años diciendo que el Señor viene y no viene. Pues no, vamos siendo cristianos light, ¿no? Que vamos a la iglesia, pero en casa somos diferentes, en el trabajo somos otros, en la calle somos otros. Y si se nos atraviesa un chinito que va manejando bien lento, pues lo rebasamos y le pitamos y todo lo demás, ¿no? No, mis hermanos, nadie sabe el día ni la hora. ¿Qué tal si el Señor viene al rato? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para irnos con el Señor? El Señor puede venir en cualquier momento, ¿verdad? A lo mejor ya vino, ya nos quedamos aquí todos, mis hermanos. No sabemos, ¿verdad? Tenemos que estar preparados, mis hermanos. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y lo que ellos, mis hermanos, deben de hacer es acordarse cómo han recibido y oído. ¿Qué es lo que han recibido y oído? ¿Qué? La palabra de Dios. Acuérdate, dice, pues de lo que has recibido y de lo que has oído. ¿Sí? Tenemos que acordarnos constantemente. Cuando queremos decir o queremos portarnos mal o queremos hacer algún pecado, la palabra de Dios viene inmediatamente cuando nos acordamos de ella. Pero hay algunos que ya tienen la conciencia cauterizada, que ya ni la palabra de Dios les viene a su mente y cometen los más viles de los pecados, ¿verdad? Pero vienen a la iglesia, levantan sus manos y lloran. De verdad, hermanos, los digo. ¿Sí? Entonces tenemos que acordarnos de la palabra de Dios. Y Pablo escribió, mis hermanos, en Primera Tesalonicenses, vaya rápidamente, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. ¿Lo tiene? Mire, Pablo en esta carta escribió el tipo de recepción de la palabra que la iglesia de Sardis necesitaba recordar. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, por favor. Y dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así es como debemos de acordarnos de recibirla, ¿sí? Y continúa diciendo el versículo 3 de Apocalipsis 3. Dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y Jesús, mis hermanos, les advierte del gran peligro de no mantenerse vigilantes, ¿sí? Porque el Señor ya nos dijo: hey, sé vigilante, vigila, cuida. Y si ellos ignoran su mandamiento de velar, de vigilar, entonces Jesús vendrá sobre ellos como ladrón en un tiempo en que ellos no esperan, ¿verdad? Porque el que va a robar no te dice: oye, te llama por teléfono y te dice: mañana voy a ir a robar tu casa, ¿verdad que no te dice eso el ladrón? No, el ladrón va y te roba sin que te des cuenta. Y a veces estás bien dormido, como ahorita, y ni cuenta te das que ya te robó todo, ¿no? Entonces vendrá como ladrón que en el tiempo que menos esperamos. Entonces le vuelvo a preguntar: ¿cómo vendrá Jesús? ¿Cómo vendrá el Señor sobre la iglesia de Sardis? Como ladrón. De la misma manera vendrá por su iglesia, como ladrón. Y el ladrón no avisa, mis hermanos. Mire, vaya por favor a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5.
Tesalonicenses. Déjalo busco acá yo también para leerlo juntos. Me están cayendo todos. Colosenses, Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 6. Vamos a leer. ¿Lo tiene ya? Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ¿qué? Como ladrón en la noche. Y llega cuando no oímos, ¿verdad? Que estamos profundamente dormidos, y cuando despertamos ya nuestro carro no tiene llantas, ¿verdad? O ya no tiene ahorita que está muy de moda que se roban el catalizador, ¿verdad? Despiertas y ya no tiene catalizador. Que cuando digan paz y seguridad, ¿y cuál es el tema más común de hoy en día, mis hermanos? La paz y la seguridad. Que cuando digan paz y seguridad, ¿qué? Entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ¿para quién va dirigida esta carta? Para nosotros los hermanos, los que verdaderamente somos hermanos, ¿verdad? No estáis en tinieblas para aquel día les sorprenda como ladrón. O sea, ustedes no deben de estar en tinieblas. ¿Cómo deben de estar? Vigilantes. Debe de haber luz, ¿verdad? O sea, no deben de estar en tinieblas para que aquel día cuando llegue Jesucristo no nos sorprenda. Porque a lo mejor ya nos sorprendió, ¿verdad? Como le decía, a lo mejor ya nos quedamos, ¿no? No, Señor. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Fíjense, somos hijos de luz, somos hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, mis hermanos. Somos luz, tenemos que alumbrar con la luz de Cristo, mis hermanos. Pero a veces no alumbramos, queremos alumbrar con nuestra propia luz, que no alumbra nada, mis hermanos. ¿Sí? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Velemos, mis hermanos. Mantengámonos vigilantes, velemos. Porque el Señor llega en cualquier momento y nos quedamos y no velamos. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. Yo también. Él podría venir sobre la iglesia de Sardis, mis hermanos, en el sentido de traer juicio también inmediato. ¿Sí? O Él podría venir sobre ellos en el sentido de su venida por la iglesia en el rapto también. ¿Sí? Que habla 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 16 y 17. Y usado en cualquier sentido, mis hermanos, muestra que su venida puede ser repentina y sin anunciarse. La llegada del Señor, puede ser repentina y sin anunciarse. Así que ellos deben de velar y de vigilar, la iglesia de Sardis. Debemos velar y vigilar lo que hemos recibido y oído de la palabra de Dios, y vivir conforme a las palabras que el Señor Jesús nos ha dado. Porque aquí se ha dado mucha palabra, ¿sí o no, mis hermanos? En este lugar, mis hermanos, se ha dado mucha palabra de Dios. Pero algunos, en lugar de dar testimonio a sus familiares, son piedra de tropiezo, mis hermanos, y se enemistan por pequeñeces. Qué triste es eso, ¿no lo creen? Por tonterías a veces. Y en vez de ser luz, somos piedra de tropiezo. Hermanos, despertemos ya. Es tiempo, ya el tiempo se acerca. El final viene ya. Ya no es tiempo de perder el tiempo, vaya la rebusnancia. No perdamos el tiempo, mis hermanos, en cosas. Busquemos al Señor, seamos luz. Por eso dice el versículo 2 que ya leímos: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras. Haces muchas obras, sí, pero ninguna de ellas es perfecta. Ninguna está al nivel como yo lo requiero. Es un precio alto que tenemos que pagar, mis hermanos, que muchos no quieren pagar. Jesús pagó, mis hermanos, el precio más alto. Entregó su vida, derramó su sangre, fue humillado, fue golpeado,
fue vituperado para que nosotros pudiéramos tener libertad, para que nosotros caminemos en la luz y no juguemos a la iglesita, mis hermanos. Y termina diciendo el versículo 3 de Apocalipsis 3: y guárdalo. ¿Y qué más? Y arrepiéntete. Eso nos dice el Señor, mis hermanos. Deben de guardar esas cosas y deben de arrepentirse y restaurar la autoridad del evangelio y la doctrina apostólica sobre sus vidas, mis hermanos. Es el tiempo de arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde, mis hermanos. ¿Qué esperamos, mis hermanos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para obedecer las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué esperamos, mis hermanos? Palabras se nos ha dado, como les dije. Enseñanza ha habido, pero quizá somos muertos vivientes. Somos the walking dead, como la iglesia de Sardis. Versículo 4, mis hermanos. Fíjese lo que dice ahí. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unas pocas. Aún entre los cristianos muertos de Sardis, mis hermanos, hay un remanente fiel. Pero solamente eran unas pocas personas. Mire, en Pérgamo, allí en Apocalipsis 2, versículo 14, y en Tiatira, Apocalipsis 2, 20, había algunos malos entre los buenos, algunos malos entre los buenos. Pero en Sardis, aquí en esta iglesia de Sardis, había unas pocas personas entre los malos, unas pocas personas buenas entre los malos. Qué tremendo está esto, mis hermanos. Y aquí se muestra que es muy notable, mis hermanos, que aún se hallan en Sardis unas pocas personas fieles al Señor. Voltea con el que tienes a un lado y dile: ¿acaso seré yo esas pocas personas? Es notable, mis hermanos, porque la ciudad tiene una reputación considerable de inmoralidad, de esta ciudad de Sardis. En una ciudad tan malvada, algunos entre los cristianos no se habían manchado al no unirse al pecado. Y siempre el Señor, mis hermanos, ha tenido un remanente, creyentes que son luz en medio de la oscuridad, creyentes que quieren agradar a Dios. Siempre el Señor ha tenido un remanente. ¿Sí? ¿Sí se siente el calor, verdad, mis hermanos? ¿Sienten calor? ¿Sí? Oh, ok. Entonces yo estoy ardiendo en el fuego del Señor, mis hermanos. Entonces yo soy, hermanos, no, disculpen. Dice que no han manchado sus vestiduras, ¿verdad? Dice. ¿Por qué Jesús, mis hermanos, se refiere a que no han manchado sus vestiduras? ¿Por qué, mis hermanos? Mire, en la adoración pagana de aquellos días no era permitido acercarse a los dioses paganos con ropas sucias. No era permitido. Si tú querías adorar a un dios pagano, te decían: no, sabes que no vas vestido de acuerdo o de forma adecuada para adorar a este dios, ¿sí? Con D minúscula, ¿sí? Entonces, la analogía que aquí habla, mis hermanos, puede funcionar para la adoración a Jesús, porque Él da a sus santos vestiduras blancas. ¿Cuántos dicen amén? Y si no me cree, vaya por favor a Zacarías. Es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Zacarías, en el capítulo 3, verso 3. Zacarías, ¿lo tiene? 3:3 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Esa era la vestidura vil, mis hermanos. Le quitó su pecado, dice, y te he hecho
vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, fíjese lo que le dijo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Quitarnos las vestiduras viles. Sí. Mire, vaya por favor a Filipenses 2, verso 14. Filipenses 2, 14. ¿Estamos aprendiendo, mis hermanos? Filipenses 2, verso 14. Fíjese lo que dice ahí, mis hermanos, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ¿sin qué? Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ya ven, mis hermanos, tenemos que resplandecer. Mire, ahorita algunos traemos camisa blanca, ¿verdad? Y si hubiéramos hecho el mole hoy, o sea, para celebrar el Día del Padre, lo vamos a hacer la próxima semana, ¿qué hubiera pasado con esta camisa? Bueno, yo estuviera cuidándome que no mancharme, pero es imposible, mis hermanos, ¿sí o no? Usted hace una comidonga y trae camisa blanca, ¿y qué pasa? Una gotita y se nota en la camisa blanca, ¿sí o no? Sí, no se nota. ¿Y cuánto te costó lavar esa prenda blanca? Mire, para lavar una prenda blanca y que quede bien blanca, se requiere más esfuerzo que una de color normal, porque primero tiene que poner directamente jabón ahí en la mancha, ¿verdad? Y dejar que absorba ahí la mancha, que la quite. Y luego le talla, ¿verdad? Duro. Me hiciste lavar, para que vea. No, mi esposa me trae a raya. Y le quita la mancha, y una vez que ya le quitó bien la mancha, entonces ya la mete a la lavadora, ¿verdad? La mete a la lavadora, prepara el detergente normal, le pone agua caliente, porque con agua caliente sí sabía que quedan todavía más blancas. ¿Sí sabía o no sabía? Ya lo sabe ahora. Un tip ahí le pasé, que me pasaron a mí. Y entonces lo pone en agua caliente, y luego ya después pasa el ciclo de lavado, y luego ya tiene que echarse el suavitel, ¿verdad? Para que huela rico. ¿Cuánto tardó en quitar una manchita en la camisa blanca? ¿Cuánto tarda en lavar? Un ciclo de lavado. 35, 40, depende, ¿no? Del color. Si queremos que quede bien blanco, pues depende, ¿no? 35 minutos y te las pones, ¿no? Otra vez la camisa blanca, ya bien sequecita, con el lavado y más aparte el secado, pues otro tanto más, ¿no? Ya como una hora, ¿no? La planchada también. O sea, es más de una hora, mis hermanos. Y luego te la pones, ¿verdad? Para festejar el Día del Padre. Y llegas y te sirven birria. Todo ese proceso de lavado, mis hermanos, para que inmediatamente vuelva a mancharse. Y lo mismo es la santidad, mis hermanos. No es fácil vivir en santidad. Es un gran esfuerzo. Pero es fácil mancharse. Es fácil manchar nuestras vidas. Es fácil, mis hermanos, enmugrarnos. Pero es muy difícil limpiar. Pero tenemos que hacerlo, mis hermanos. No tenemos que quedarnos ahí. Cuesta más trabajo, pero tenemos que hacerlo. Porque si nos limpiamos, nos vamos a ver bien delante del Señor, ¿verdad? Nos vamos a ver bien vestiditos. Y así es como el pecado es expresado bajo la noción que habla aquí en esta iglesia. La santidad, mis hermanos,
es expresado bajo la noción de las vestiduras. ¿Sí? Dice el versículo que estamos ahí leyendo: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Jesús también promete, mis hermanos, que estos santos, este remanente que quedaba en la iglesia de Sardis, que andarán con él. Fíjese. Y esta ilustración de una relación y amistad cercana es vista en la vida de Enoc también. Dice que no caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Eso usted lo encuentra en Génesis 5:24. Entonces las vestiduras, mis hermanos, que Jesús da son siempre blancas. Son blancas las vestiduras que el Señor nos da. ¿Sí? Entonces la iglesia de Sardis, mis hermanos, ellos necesitaban recibir y andar en la pureza, en las vestiduras blancas que Jesús da. Y nosotros, mis amados hermanos, debemos andar en la pureza que estas vestiduras blancas dan. Debemos de andar en santidad, apartados para Dios. Eso significa ser santo. Ser santo no es poner nuestra cara de Juan Diego y que aquí arriba traiga algo, una aureolita. Eso no es ser santo, mis hermanos. Ser santo significa apartarse. Santo es apartado. Eso significa apartado. Santo significa ser apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. Eso es la santidad. Y dice, y Dios da la promesa, Jesús da esa promesa: andarán conmigo. Todos los que vivan en santidad andarán conmigo. Y esa es la recompensa más grande que Jesús puede darles a sus seguidores. Los cristianos en Sardis que olvidarán su compromiso pecaminoso con su ciudad serían recompensados con un caminar más cercano, más íntimo con Jesús. ¿Cuántos quieren esto? Caminar más, de una manera más íntima con Jesús. Y esta recompensa, mis hermanos, es finalmente una mejor motivación que el temor del castigo o la ruina por nuestro pecado. ¿Sí o no? ¿Qué queremos? ¿El castigo por nuestro pecado o andar con Jesús? Andar con Jesús. Amén. Por eso dice la palabra del Señor. Vean, Mateo 5:8, yo se lo leo. Dice: bienaventurados los limpios de corazón. ¿Porque qué? Porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Pero ¿qué se hará con tales personas que viven en la iglesia pero están fuera? Que tienen nombre de estar vivos pero están muertos. ¿Qué va a pasar con estas personas, mis hermanos? ¿Qué se hará con los simples maestros que no viven lo que enseñan? Porque hay muchos que enseñan muchas cosas, pero no hacen lo que enseñan, no lo viven. ¿Qué se va a hacer con esas personas? ¿Qué habrá de ser de aquellos que son religiosos en la apariencia externa, pero por dentro viven en la hiel de la amargura? ¿Qué va a pasar, mis hermanos? Mire, la respuesta puede ser esta: ellos andarán en la oscuridad, pues no son dignos. Andarán en la oscuridad de la destrucción de Dios. Andarán en la oscuridad de una angustia incomparable. Andarán en la oscuridad de una desesperación sin esperanza. Andarán en la oscuridad de la condenación. Andarán en la oscuridad por siempre, porque fueron hallados indignos. ¿Sí? Y en el siguiente versículo, mis hermanos, Jesús promete una recompensa. Vea el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y Jesús identifica a los vencedores con aquellas pocas personas que no han manchado, mis hermanos, sus vestiduras. Y estos vencedores utilizarán vestiduras blancas recibidas ¿de quién? De Jesús. Wow, qué tremendo, ¿no? Aleluya. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Y esto es importante, mis hermanos. Aquí voy a hacer una pausa antes ya de concluir con el siguiente versículo. Pero eso es importante. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Por esto, mis hermanos, los vencedores tienen asegurada su ciudadanía celestial. Los vencedores.
El Cristo resucitado está diciendo que si deseamos permanecer en el libro como ciudadanos de Dios, debemos de mantener la llama de nuestra fe viva, ¿sí? Porque dice, y no borraré. Y borraré su nombre del libro de la vida. Esto significa que alguien puede que alguien puede perder su salvación. Eso significa. O significa que alguien es salvo un día, su nombre está en el libro de la vida, y que otro día, si cae, su nombre es borrado del libro de la vida. Eso significa. Necesitamos ver el contexto, mis hermanos, de Apocalipsis 3:5. El enfoque es la garantía. Así que no debemos de pensar que los nombres están siendo constantemente borrados y reescritos. No, mis hermanos. El enfoque aquí no es que Jesús está sentado en el cielo con un borrador. Ah, ya te portaste mal, déjate borro. Ah, ya te portaste bien, déjalo vuelvo a escribir tu nombre. No, mis hermanos, eso no se está haciendo. Al mismo tiempo debemos de considerar lo que dice la palabra sobre el libro de la vida. Y hay un libro de la vida, mis hermanos, y estará abierto y se hará referencia a él en el día del juicio, ¿sí? Porque todos vamos a estar recibiendo juicio, mis hermanos. Y esto significa que el libro de la vida es real y será leído. Vaya por favor allí a Apocalipsis 20, versículo 12, para ver que es real esto que le estoy diciendo. Apocalipsis 20, 12. ¿Lo tiene? Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Eso significa grandes, es decir, los que tenían autoridad, que eran reyes, príncipes, presidentes, que tenían autoridad, y pequeños, ¿verdad? O sea, las personas comunes como nosotros, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado qué es lo que hacemos, porque ahí se está escribiendo todo, lo que estamos haciendo. Y hay un libro de la vida, y ese determina si vamos al cielo o al infierno. Y esto significa, mis hermanos, que el libro de la vida es importante, ¿sí o no? Mire, vaya por favor a Apocalipsis 20, nada más regrese ese poquito. Verso 15, Apocalipsis 20, 15. Y sabe una cosa, mis hermanos, muchos oirán esto, pero les entrará por aquí y les saldrá por acá. Eso es lo más triste y lo más lamentable, que entre por aquí, mis hermanos, pero que caiga aquí, para que sea vida. Ve, Apocalipsis 20, 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Que no se encontró en el libro de la vida, ¿sí? A ver, Juan Pérez. ¿Nadie de aquí se llama Juan Pérez? No, ¿verdad? A ver, ¿está en el libro? A ver, no estás, Señor, no estás, apártate de mí. Y al lago de fuego, ¿verdad? A ver, Chona Gutiérrez, un nombre que se me ocurrió ahorita. Oh, sí está, adelante, pásale, ¿verdad? Ahí va a estar anotado todo, mis hermanos. Hay un libro de la vida, y el conocer que nuestros nombres están escritos allí nos deben de traer, mis hermanos, un gran gozo, el saber que nuestro nombre estará escrito allí. Vaya por favor a Lucas 10, 20, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 20. ¿Lo tiene? Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus les sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esto es Jesús hablando, mis hermanos. Hay un libro de la vida, y hay 4 referencias diferentes acerca de que la gente es borrada del libro de la vida, es borrada. Eso significa que la idea de ser borrado del libro de la vida debe de ser tomada en serio, mis hermanos. Sí, quizás sea simplemente un símbolo, y ese nombre de la persona nunca estuvo allí para empezar, ¿no? Aun cuando fuera el caso, el Señor quiere que lo tomemos con seriedad, mis hermanos, ¿sí? Porque hay algunos que por mera apariencia humana son salvos, pero no estarán en el cielo.
¿sí? Mire, Éxodo 32, yo se lo leo. Dice: Moisés le dijo a Jehová: que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora, es decir, quítame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este quitaré yo de mi libro, dice el Señor. Salmo 69:28 dice: sean quitados del libro los de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Apocalipsis 22:19: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muchas personas, mis hermanos, recibían a Jesús en sus reuniones y, un buen ejemplo de esto, me brinqué un poco. Un buen ejemplo de esto, mis hermanos, no sé cuántos han escuchado la historia de un hombre llamado Charles Templeton, así se pronuncia, Templeton. Este hombre murió en el año 2011 y a lo mejor se le va a hacer conocido ahorita que le diga la referencia. Este hombre estaba bien envuelto en los fundamentos de Jóvenes para Cristo, y este hombre impactó a la nación de los Estados Unidos hablando de Jesús. Muchas personas recibían a Jesús en sus reuniones y estuvo asociado este hombre con Billy Graham. Eran socios de ministerio. Durante los primeros años de su ministerio ellos trabajaron juntos, pero escribió un libro en el que renunció totalmente a su creencia en Cristo. Después usted se mete y lo investiga y va a ver ahí toda su biografía de este hombre. Renuncia a la creencia de Dios este hombre y dice que después se declara que es un ateo. Charles Templeton se llama. Charles Templeton, mis hermanos, renunció a sus primeras confesiones de fe y a través de su libro él quiere rescatar a las personas que una vez llevó a Jesús. Fíjense, ya murió este hombre y obviamente este hombre en su estado apóstata. ¿Qué es un estado apóstata? Alguien que renuncia, alguien que se divorcia de Dios, ¿verdad? Entonces en este estado pues él ya no fue al cielo, mis hermanos. Si se arrepintió, sí, porque Dios siempre les da la oportunidad a todos, ¿no? Puedes debatir todo el día acerca de si él fue salvo o no, o si perdió su salvación, pero al final el debate, hay dos conclusiones hablando de este hombre. La primera: en un tiempo, según las apariencias humanas, él fue salvo porque trabajó para Dios, hizo campañas para Dios. Y la segunda, él no tomó en serio las advertencias de la Biblia de permanecer caminando, de permanecer confiado y perseverar en la fe. No las tomó en cuenta, no las tomó con seriedad, mis hermanos. Ese es el peligro de no tomar con seriedad lo que se nos expone aquí de la palabra de Dios. Ese es el peligro, de no tomar con seriedad lo que se nos dice, ¿sí? Yo le voy a contar el caso de un joven. Yo conocí cercanamente un joven que ministraba en la alabanza, y este joven con el paso del tiempo se fue apartando del Señor, dejó entrar su amargura en su corazón, mis hermanos. Eso es lo peligroso. Y este hombre joven todavía, tiene 30 años, guardó rencor con sus pastores y con la iglesia, de tal forma que renunció al cristianismo y se hizo ateo, según él, y ahora debate. ¿Y sabe qué? Usted lo escucha y dices: wow, o sea, ¿qué pasó con este joven? Cuando él alababa a Dios, estaba en la alabanza, él participaba en las reuniones de jóvenes muy arduamente, y de repente ya soy ateo, y hace videos en YouTube y hablando mal de Dios, mis hermanos, expresándose terriblemente de Dios. Eso es triste, pero le pasó lo que aquí, mis hermanos. Él no tomó en serio, ¿verdad?, lo que estaba escrito en el libro, lo que se le enseñó. No lo tomó en serio. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios es muy clara, y la próxima semana, las próximas semanas ya nomás nos quedan dos iglesias.
El Señor habla a una iglesia acerca de la tibieza, ¿sí? Y el Señor a los tibios los vomita, mis hermanos. Eso es duro, es un mensaje fuerte, pero eso lo vamos a ver adelante. Y al versículo, para terminar, el versículo 5 dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y esto es importante, mis hermanos. Jesús nos va a reconocer delante de su Padre. Versículo 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos nosotros, mis hermanos, debemos de escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Sardis. Todos, mis hermanos. Es fácil desviarnos, ¿verdad? Es fácil desviarnos, especialmente cuando tenemos una buena reputación, que creemos que tenemos una buena reputación. Pero siempre hay esperanza para la iglesia muerta, mis hermanos, porque Jesús es experto en levantar a los muertos, ¿sí o no? Porque Él dijo, Jesús dijo en Juan 11:25: todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es experto en levantar muertos. Me levantó a mí, lo levantó a usted, o Él lo quiere levantar. No sabemos, a lo mejor usted es un walking dead, no lo sabemos, ¿verdad? Ya para concluir, mis hermanos, termino con esta historia. El mariscal británico de campo Montgomery solía decir: un hombre puede hacer que yo pierda la batalla. Un cristiano corrupto, mis hermanos, o desobediente puede hacer que toda una iglesia pierda una batalla. Primero, pueden perder la batalla por su propia debilidad. Segundo, pueden perder la batalla porque la llevan a otros al mismo pecado. Finalmente, pueden perder la batalla porque albergan un espíritu de conformidad con el pecado en los otros miembros de la iglesia. ¿Sí? Un hombre puede hacer que la batalla se pierda, mis hermanos. Un solo hombre. Ahí está Acab, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Can. Sí, ¿verdad? El que quiso perder una batalla a Josué. Acán se llamaba, ¿verdad? Entonces, estar muerto espiritualmente, mis hermanos, es estar separado de Dios. Eso es estar muerto espiritualmente. El pecado conduce a la muerte. La única manera de escapar de esa muerte es venir a Jesús, mis hermanos, mediante la fe, atraído por el Espíritu Santo. Y la fe en Cristo conduce a la vida espiritual y en última instancia a la vida eterna. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos la condición en la que en ocasiones estamos nosotros, Señor. Quizás nosotros nos sentimos que estamos seguros, pero tu palabra dice: aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Y nosotros, Señor, queremos permanecer fieles. Queremos no ser como la iglesia de Sardis. Queremos obedecer a tu palabra. Sabemos, Padre, que la lucha es constante, pero a veces nosotros nos conformamos. Creemos que con el simple hecho de haber llegado una vez a la iglesia de Cristo y haber tenido un pequeño encuentro y tener algunas vivencias del pasado, y algunos se conforman con eso, pero nosotros no queremos conformarnos, Señor. Queremos ir más y más, buscarte a ti, Señor, buscarte constantemente y seguir teniendo experiencias como en el principio, porque tú eres un Dios vivo y sigues aún vivo, y tú vendrás pronto por tu iglesia. Y nosotros, Señor, queremos estar preparados para cuando tú vengas. Queremos vivir, Padre, en santidad. Queremos vivir agradándote a ti, Señor. Si te hemos fallado, Señor,
yo te pido que nos perdones. ¿Por qué no levantas tu voz al Señor y le dices: Padre, perdona mi maldad, perdóname, ya no quiero ser igual, ayúdame, he peleado en mis fuerzas, he peleado mi batalla solo, pero yo te necesito a ti, Señor. Pelea mi batalla, Señor, conmigo. He peleado en mis fuerzas, pero ahora quiero pelear mi batalla con el poder de tu Espíritu Santo, para poder caminar agradándote, para poder vivir conforme a tus leyes y tus estatutos, y para poder ser luz a otros que te necesitan a ti, y poderles mostrar que sí se puede, que tú eres quien nos ayuda, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos y lo que harás. Yo te pido, Padre, que avives el fuego de su espíritu. Derrama tu espíritu sobre ellos y llénalos, Señor, de tu presencia, para que puedan ser luz y puedan ser sal a donde quiera que ellos vayan, y que puedan ver tu presencia, Señor, que puedan verte a ti a través de sus vidas, que den testimonio de que ellos son hijos de Dios. Gracias, Padre, te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén.